Le agradezco enormemente que esta mañana nos acompañe aquí en el estudio el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, Roberto Lail Fritsch. Presidente, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, David, gracias por la invitación y aquí estamos contigo y con tu audiencia, me da mucho gusto. Me piden si se puede acercar un poquito más al micrófono, por favor, presidente. Pues hoy vamos a hablar del Fondo Empresarial de Baja California, del FIDEM, porque ya habíamos estado haciendo pues toda esta serie de reportes, presidente, respecto a un anuncio de la gobernadora que iban a desaparecerlo. Ustedes emitieron una serie de posicionamientos, hubo acercamiento de ambas partes y hay noticias al respecto. Sí, efectivamente, pues hubo un anuncio el 23 de abril de esta desaparición de este FIDEM, que la verdad es un fideicomiso que viene desde el año 2000, ¿no? Y es un fideicomiso que es muy importante, sobre todo para desarrollo económico de nuestra ciudad, ¿no? Nomás quiero hacer dónde se aplica ese recurso. Este recurso tenemos tres modalidades. La primera, que el 40% de ese recurso es para fortalecer a las MIPYMES. Si nosotros vemos nuestro mapa económico, el 98% de todas las empresas son MIPYMES, 98%. ¿Y qué abarca la MIPYMES? Pues abarca lo que es la micro, que es aquella empresa chiquitita, de un empleado a 9 empleados, ¿no? Después viene la pequeña empresa, que es de la que maneja de 10 empleados hasta 50, ¿no? Y por otro lado ya tenemos a la mediana, es la de 51 a 250 empleados, ¿no? Pero ahorita nos estamos abocando en ese fortalecimiento de MIPYMES, que ese 40% se asigna a ellos. Acabamos de hacer en el CDT, cuando estuve de presidente ahí, empezamos a impulsar este proyecto. Estamos poniendo un 20 millones de pesos de semilla, hicimos un convenio con Nacional Financiera y se va a potencializar 14 veces más, ¿no? Entonces va a haber créditos de 280 millones de pesos dirigidos a las microempresas, ¿no? Y que si nosotros vemos hoy en día, el 4% de las MIPYMES tienen ese acceso a un crédito. Entonces, ¿qué es lo que andamos buscando con ese recurso? Pues impulsando para que tengan capital de trabajo, para que puedan crecer, para que puedan poner una sucursal, etcétera, ¿no? Entonces, platico esto porque realmente esos recursos prácticamente es para el crecimiento de desarrollo económico, ¿no? Por otro lado, el 20% de ese 100% prácticamente se usa para programas de promoción a la exportación y a la inversión de bienes y servicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el CCE pues tenemos como un organismo como DEITAC, que a eso se dedica, a promover la inversión, ¿no? Entonces, prácticamente para eso son los recursos, ¿no? Para que vengan más inversiones a nuestra ciudad, que de alguna manera se han paralizado las inversiones en la toma de decisiones, ¿no? Sobre todo por dos conceptos, ¿no? Uno, por la reforma judicial, que no se ha visto con buenos ojos, porque pues crea incertidumbre y crea también Estado de Derecho, falta de Estado de Derecho, ¿no? Entonces hay muchas inversiones pausadas, ¿no? Aunque ahorita Baja California, de todos los estados, prácticamente está en primer lugar en inversión directa, eso hay que reconocerlo, ¿no? Pero se puede hacer muchas más cosas, ¿no? Por otro lado, el otro 40% de lo que nos queda, pues prácticamente es para proyectos estratégicos, ¿no? Un poquito más de planeación, de ver las necesidades de qué se requiere, y el CDT, pues su instrumento principal es el PEM, que es la planeación estratégica metropolitana, de alguna manera donde se visualiza qué proyectos se deben de desarrollar. Y ahí, pues prácticamente el CDT pues nace muchas cosas, ¿no? Porque a manera de ejemplo, caso de éxito, pues está el centro de convenciones. Prácticamente nace del FIDEM. El FIDEM incuba proyectos y los impulsa al gobierno
para que ellos lo desarrollen, ¿no? Y así como ese caso de éxito está el Museo del Trompo, está el Museo Ámbar para los jóvenes, para que de alguna manera que no anden, que no se distraigan por otro lado, sino que se distraigan en cosas positivas, ¿no? Claro. Entonces, volviendo al FIDEM, pues sí, prácticamente hicimos una plenaria con todo el sector, no tanto el de Tijuana, sino con Tecate, con Mexicali y Rosarito y Ensenada. Hicimos una plenaria, prácticamente había 60 presidentes de ahí de los diferentes organismos y prácticamente, pues ahora sí que la plenaria es para que todos aporten algo a una discusión y de alguna manera ideas y para crear un posicionamiento, ¿no? Claro. Y ese posicionamiento se dio una rueda de prensa, de alguna manera pues se tocaron varios temas, ¿no? Y prácticamente los empresarios hemos sido algo castigados con tantos impuestos, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos al impuesto sobre la nómina, pues traemos 4.25, que es el más alto. Es el más alto de todo el país. De todo el país, ¿no? Cuando realmente la media es un 3%, ¿no? Entonces, y ese 3% contra 4.25 estás hablando de un 50% de incremento de diferencia, ¿no? Y por otro lado, castigado en el aspecto de que ha habido otro tipo de impuestos. Por ejemplo, si nos vamos al Seguro Social, hay dos rubros, uno es cesantez y vejez. Hay una tablita de una proyección, el cual se está elevando cada mes un porcentaje a esos dos rubros. Y esa tabla ya nació desde hace 3 años y va a durar durante 10 años. Cada año se va incrementando X porcentaje, pero ya a los 10 años va a ser 170% más de la carga, ¿no? Acuérdense que una empresa, pues aparte de los salarios, pues son impuestos, ¿no? Impuestos sobre la nómina, seguro social, salario Infonavit, y por otro lado, pues se incrementó el aguinaldo, las vacaciones al 100%, ¿no? Y viene el ajuste a la jornada laboral. Sí, yo creo que la Ley Federal de Trabajo pues no se había actualizado durante muchos años, pero yo creo que esas decisiones, digo, no son mal vistas por los empresarios, ¿no? Son buenas, bien, pero yo creo que se deben de hacer de una manera paulatinamente, ¿no? O sea, incrementar las vacaciones al 100%, al doble, cuando te acabo de comentar, David, hace rato, que el 98% son MIPYMES. Nuestra economía es 98%. Sí. Imagínate una empresa chiquitita y de alguna manera métele el 100% de... Y ojo, si usted se pregunta, bueno, ¿yo qué tengo que ver? Pues los empresarios, esas MIPYMES a cuyo fondo apoyan, 60% de este fondo del que estamos hablando apoyan a MIPYMES, que es el primer punto que tratamos, que usted nos explicó el día de hoy, presidente, generan más del 90% de los trabajos. 98% de los, o sea, si usted tiene empleo, es gracias a las MIPYMES. Así es, 98%. Entonces, y ahora, sí, digo, usted es el experto, evidentemente, como empresario, pero esto es algo que es muy natural para el empresariado, para los emprendedores. Dicen, oye, ¿y por qué te afecta que en lugar de 3 sea 4 y feria de por ciento el impuesto a la nómina? Porque multiplícalo por todos tus empleados, lo que cuesta, y entonces resulta que a tus empleados, si les querías dar un incremento, querías contratar a alguien más, pues ya te ves detenido para mantener en equilibrio las finanzas de tu empresa y que siga, literalmente, que siga con vida, presidente. Claro, es que si analizamos el impuesto sobre la nómina, en el 2016 la tasa era de 1.80. En el 2019 ya se incrementó de 1.80, hubo una sobretasa del 1.20. Entonces ahí nada más se incrementó el 30%. Perdón, el 66%. De ese 1.80, al meter una tasa de 1.20 es 66%. Ahora, en el 2023, se hace otra sobretasa del 1.25, ¿no? Entonces, ya es el 70% del impuesto original. Y si tú sumas esas dos sobretasas, ya se incrementó 136% del impuesto original.
Entonces es muy gravoso. De cada peso que pague una empresa, el 4.25 es vía impuesto. Impuesto sobre nómina. En la semana pasada, este lunes nos reunimos con el secretario de Hacienda y sí nos comentó, hay que aclararlo y es importante decirlo, que la micro y la pequeña empresa no está pagando ese 4.25, está pagando nada más el 1.80 original. Muy bien. Se está haciendo una consideración, nada más a la micro y a la pequeña empresa. Si alguna empresa ahorita de esas micro y pequeña empresa está pagando 4.25, tiene el beneficio de pagar el 1.80 nada más. Puede que no se sepa, pero es importante hacerlo saber. Y justo en ese sentido, presidente, y regresando al tema del FIDEM, mencionaba el miércoles, si no me equivoco, el secretario de Gobierno estatal, Alfredo Álvarez Cárdenas, que comenzarían la próxima semana las mesas de trabajo con el sector empresarial. Sí, pues nos reunimos después de buscar un acercamiento. Ya el lunes pasado llevamos a cabo una reunión con el secretario de Hacienda, con Curjón, el secretario de Economía, y con el secretario de Gobierno, Alfredo Álvarez, ¿no? Y realmente, pues fue un diálogo muy respetuoso. Hicimos nuestros puntos de venta, ellos los suyos, y de alguna manera acordamos que es un instrumento importante que debe de quedarse, ¿no? Y el día lunes quedamos que la próxima semana íbamos a empezar a tocar bien, primero el FIDEM, ver bien su estructura, ver bien sus reglas de operación, que la verdad son muy claras, siempre se ha buscado que sea transparente. Yo estuve ahí como presidente del CDT, hay una transparencia total, donde realmente todos los proyectos son consensados, tanto la iniciativa privada, ¿quién lo autoriza? Los 5 CCEs y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial por parte del empresariado. Y por parte del gobierno, pues lo autoriza y pone su firma también en cada proyecto. Está la Secretaría de Economía, está la Secretaría de Hacienda, está la Secretaría de Medio Ambiente y está la Secretaría de Infraestructura y también el Poder Ejecutivo. Prácticamente firman todas las cédulas. O sea que mínimo todos están enterados y todos deben de saber lo que firman, ¿no? Todos están enterados de los proyectos. Y quiero decirte, ahorita sigo de la plática, por ejemplo, le hacíamos mención ahí en esa reunión, que realmente, por ejemplo, el FIDEM toca el 1.5 de ese impuesto sobre la nómina, ¿no? Que son, ahorita el gobierno del estado está recabando 2.152 millones de pesos anuales de ese impuesto de la nómina, que es una cantidad muy importante, claro, muy elevada, ¿no? Bueno, de esos 12.152 millones, nos toca 1.5%, 1.5%, o sea, muy poquito, ¿no? Pero ese 1.5 son 180 millones de pesos. Y esos 180 millones de pesos se reparten en los 5 municipios. Y en un futuro se van a repartir en 7 municipios. Ahorita no está entrando San Felipe y San Quintín, que ya son municipios. Y no han entrado porque no hay una infraestructura de CDT, del CCE, apenas se están organizando para el día de mañana o futuro puedan accesar estos recursos, ¿no? Pero mientras no se estructuren, no se organicen, pues prácticamente no les toca parte de este recurso, ¿no? Entonces, estamos hablando de 180 millones de pesos, pero quiero que tu audiencia vean dónde se va ese recurso. Y prácticamente, por ejemplo, de todo el estado, de 176 millones, el 40% con 32 proyectos
que son 71.278.000, se van a educación. Muy bien. Se van a educación y te puedo poner 2 ejemplos. Por favor. ¿Dónde se va? Por ejemplo, tenemos la industria de Canacar, que es la de transportes, ¿no? Ellos pues son los que mueven toda la mercancía. Ajá, transporte de carga. A la exportación, ¿no? Estás hablando de miles de camiones. Entonces se adquirió un simulador para que de alguna manera tienen muchas vacantes, me decían con más de 500 vacantes. Entonces prácticamente este simulador empiezan a entrenar a jóvenes que van saliendo de una carrera técnica o de algo o necesitan un trabajo, pues se les va capacitando. Acuérdense que los pilotos de aviación, pues prácticamente es puro simuladores. Así es ¿no? correcto, así. Entonces, antes de soltarle un avión, pues están sí, pues son simuladores muy avanzados que son sumamente exactos, es como si estuvieran piloteando o manejando la unidad. Entonces, aquí mismo también un simulador de estar manejando un camión de carga pesado, de doble tráiler, etcétera, ¿no? De ahí salen entrenados, ¿no? Por otro lado, en la industria de la cámara de construcción, también se adquirió un simulador para que todos sus operadores, acuérdate que hay trascabos, hay diferentes equipos pesados, ¿no? Pues todo eso sirve para entrenar. Y otro para buscar talento y muchos recursos, ¿no? Por eso fue uno de los 32 proyectos, ¿no? Por otro lado, en proyectos de infraestructura, se fueron 58 millones de pesos. Te pongo otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay necesidad de señalética de toda la ciudad. Es nuestra ciudad más visitada del mundo y prácticamente no hay... Llega un turista y quiero ir a Rosarito, quiero ir a Ensenada, quiero ir a algún lado, o a Otay, etcétera. Pues te pierdes porque falta mucha señalética. Ahí, aparte que hicimos todo el proyecto ejecutivo, de todas las carteleras, un proyecto ejecutivo es hacer un estudio, un análisis, dónde debe de ir una cartelera, de qué tamaño, dónde debe estar ubicada, etcétera, ¿no? Ese proyecto ejecutivo se pagó por parte de este fideicomiso, pero aparte también se dispuso de 8 millones de pesos y se está licitando para que una empresa lo lleve a cabo, ¿no? Entonces, prácticamente está quedando en el mismo gobierno, pero eso es planeación. Está quedando para la propia ciudadanía, que es lo importante. Presidente, casi se nos acaba el tiempo. Antes de despedirnos, quisiera preguntarle si en estas mesas también hay el compromiso de tratar esto del impuesto sobre nómina y replantearlo. Sí, vamos a tratar varios temas. O sea, quedamos en dos visiones. Uno, ver bien lo del FIDEM. Lo del FIDEM, ajá. Y por otro lado, para mí es muy importante y fue uno de mis objetivos como presidente del Consejo Coordinador Empresarial de lo que es la competitividad. Claro. Actualmente, de 20 ciudades con más de 1 millón de habitantes, nada más en México hay 20 ciudades con mayor de 1 millón de habitantes. De 20 estamos en el lugar 19. Entonces, por eso es importante la competitividad y vamos a hacer una mesa de FIDEM y vamos a hacer una mesa de competitividad Muy bien. Para gobierno y empresario. Ahora sí, de la mano, podamos hacer algo, porque no podemos estar peleados, no podemos estar distanciados. Pues para eso estamos acá. Yo comentaba en esa reunión, pues todos nosotros son puestos honorarios. Prácticamente aquí estamos sin cobrar nada. Invirtiendo su tiempo, pues porque creen que es en beneficio de la ciudad. Lo hacemos porque nuestra ciudad nos ha dado mucho y queremos una ciudad bien, con mucho desarrollo, pues para nuestros hijos, para toda nuestra ciudad, ¿no? Por supuesto. Presidente, pues lo voy a comprometer a que sigamos en contacto para que conforme avancen esas mesas y cuando resulte pertinente, pues nos visite una vez más o nos enlazamos por teléfono y vamos platicando cómo van esas mesas y qué acuerdos se van tomando. Pues David, ya me siento aquí en casa, ¿no? Bienvenido siempre. ¿Algo que agregar antes de despedirnos?
Pues nada más, pues vamos a seguir trabajando en la competitividad y sobre todo hoy en día, pues vienen los aranceles, vienen muchas cosas, viene inestabilidad, Sí. Pues realmente no hay crecimiento ahorita, el Producto Interno Bruto estamos en cero, el gobierno federal pues trae un déficit fiscal, Pocas plazas laborales. pues viene la jornada laboral, que de alguna manera, yo creo que también el gobierno tiene que poner algo, ¿no? Tiene que, ahora sí que incentivar, y por un lado, hay, por ejemplo, muchas empresas entregan bonos de despensa, bonos de puntualidad, muchas cosas, o algunas pagan horas extras, y todas esos pagos que se hacen, el 53% no es deducible, ¿no? Entonces, ya no estás hablando de un porcentaje, estás hablando que el 53% no es deducible y todo ese 53% lo sumas al ingreso como si fuera un ingreso y de ahí pagas el impuesto sobre la renta, que es el 30%. Entonces ahí esas situaciones tienen que quitarlos. Y otra para terminar, David. Sí. Por ejemplo, antes el empleado, el trabajador, tenía un subsidio que lo pagaba el gobierno. Estás hablando más o menos a la semana 100 pesos, ¿no? Que son muy buenos. Perdida te ayuda para el transporte, ¿no? 100 pesos a la semana. Como hubo unos incrementos muy fuertes en lo que es el salario mínimo, Ajá. prácticamente estamos hablando que se incrementó en 6 años 200%. Entonces las tablas para ese subsidio lo rebasó tanto incremento, no las actualizaron. Entonces se dejó de pagar, pero en el interior de la República, que allá fueron incrementos más bajos que los que se tuvo aquí en Tijuana o en los estados fronterizos, casi a la mitad, allá sí lo están pagando ese subsidio de 100 pesos. Entonces prácticamente vamos a buscar ese punto para que se logre y se pague eso. Esto es como una bola de nieve. Así lo veo desde el punto de vista de las finanzas. Presidente, le agradezco mucho su visita y lo esperamos por aquí de regreso muy pronto. Gracias y excelente fin de semana. Gracias, igualmente. Gracias, es Roberto Lael Fritsch, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana.